Bien, retomemos y continuemos con este tema, que es un tema, es la columna vertebral de cualquier organización, porque en la medida que lo hagamos de una manera pues como correcta, pues la empresa va a tener buenos resultados en el cumplimiento de sus objetivos. Entonces decíamos que pues estábamos hablando de los métodos de observación para poder recolectar información en ese análisis de puesto de trabajo. Luego, hablamos nosotros de los métodos de cuestionarios, como otro también que es muy importante. El trabajador deberá responder una serie de preguntas relacionadas con los conocimientos, habilidades y obligaciones y responsabilidades del puesto de trabajo. Entonces se le hace una serie de preguntas a manera de cuestionario. Entonces esta persona a veces lo que hacen es como hacer un número de preguntas con opción múltiple o con respuestas abiertas. Entonces lo que se hace es recolectar también esa información, porque es lo que tiene que hacer todos los días la persona, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de los métodos de cuestionarios. Esta parte, junto con la observación, que me parece que es algo mucho más adecuado que se haga, que se utilicen o se empleen los dos métodos, porque pues así vamos a corroborar de que aparte que se hizo la observación y los trabajadores respondieron a su cuestionario, pues vamos a tener mayor certeza de lo que tiene que hacer el trabajador en su cotidianidad al interior de su puesto de trabajo en la organización. Entonces ahí vemos nosotros ese método también. Métodos también como la entrevista, en donde pues el supervisor, el jefe inmediato, el gerente llama a que se tenga una charla con el trabajador, ¿sí? Entonces vamos a tener una conversación con ese personaje que está ocupando ese cargo, ¿sí? Y vamos a preguntarle a manera de entrevista sus tareas, sus obligaciones, qué tipo de estudios tiene esta persona, qué experiencia ha tenido en cargos anteriores o en esta misma, qué tipo de responsabilidades y condiciones laborales, ¿sí? Entonces a mí me parece también muy importante cada una de estas formas de recolectar información para hacer el análisis del puesto de trabajo son muy importantes. No se tienen que dejar a un lado, sino por el contrario, que se tenga la posibilidad de que la persona nos cuente qué es lo que hace. Entonces, esa manera de entrevista me parece que también es una manera como interesante y agradable de recolectar esa información. Después de que ya todo el mundo se han hecho todo este análisis, se reúnen el grupo de personas como la gerencia, los cargos medios, se reúnen y diseñan el cargo como tal, lo diseñan. Entonces, este gerente se necesita que tenga 5 años de experiencia, que tenga formación en administración de empresas, que tenga una especialización en gerencia en talento humano o en gerencia de proyectos, que tenga un nivel de inglés B2 o que tenga un examen del TOEFL porque pues tiene que constantemente estar viajando. Inclusive hay empresas que determinan que para ese cargo se necesita, o para cualquier cargo, digámoslo así, dependiendo del nivel de responsabilidad, se sugiere que sea casado, ¿no? Entonces, para eso se hace ese análisis del puesto, para que determinemos, inclusive con ese tema de si es casado o no, porque se supone que si la persona es casada, debe tener o sea, casado y no divorciado, ¿no? Porque debe tener
el que se ha casado ya le genera cierto tipo de responsabilidades y cierto tipo de capacidad pues para asumir cierto tipo de responsabilidades y compromisos supremamente delicados. Entonces, hay empresas que solicitan eso. Casi no, realmente casi no lo hacen. Eso es indiferente si es casado o no, si es soltero o no. ¿Sí? Pero pues lo hablamos en otras ocasiones, depende también de la cultura organizacional. Otro análisis que se tiene para poder hacer ese análisis del puesto es el diario o bitácora, que es describir sus actividades cotidianas en un diario. Se trataría de un registro que el trabajador mismo lleva a intervalos regulares, días, semanas, de las actividades o tareas que realiza, cantidad de tiempo que dedica a cada una de ellas. Entonces es como una, digámoslo, es como una autoobservación. Es como lo que la persona va registrando de lo que él hace lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado, se trabaja los sábados. Entonces la idea es de que la persona lleve como ese diario, ¿no? Pues, o bitácora que llaman, ¿sí? Para que tengamos claro de qué es lo que hace esta persona. Entonces, fíjense cómo cada uno de estos diferentes métodos del análisis del cargo son muy importantes. Este es uno de los análisis más interesantes porque después de haber recogido toda esta información, pues entonces el grupo de expertos, que son unas personas que conocen muy bien de qué es lo que tiene que hacer tal persona en tal cargo, bueno, tal persona no, qué es lo que se tiene que hacer en tal cargo, qué es lo que realmente es importante. Pues la idea es que se priorizan las cosas, se priorizan las actividades, se priorizan las responsabilidades y el grupo de expertos recoge la opinión de ese grupo de personas que normalmente son trabajadores o supervisores muy experimentados y los se reúnen con la gerencia y dicen, venga, hablemos qué es lo que tiene que hacer tal persona, qué es lo que tiene que hacer tal otra. Entonces, tomemos nota de todo eso. Entonces, ahí estamos viendo nosotros una gran cantidad de maneras para hacer ese análisis de puesto de trabajo. La observación, el cuestionario, la entrevista, las bitácoras y por último el análisis que hacen los expertos o el grupo de expertos. Y ya luego que se ha hecho ese análisis del puesto, pues hacemos la descripción del cargo. ¿Sí? ¿Qué es una descripción del cargo? Es el resultado del análisis del puesto. Es decir, es el documento, por eso es importante que en el área de talento humano se tenga ese documento. Ese documento es lo que le va a permitir al gerente, al coordinador, al asistente de talento humano, saber dónde buscar. Ah, que necesitamos un contador. Ah, entonces yo voy y miro en el sistema qué es lo que nos pide el análisis de puesto de trabajo, qué es lo que nos pide ese cargo. Entonces voy a ese documento, lo abro y miro qué es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces yo, con base en eso, cuando hay una vacante al interior de la organización, por ejemplo, en el área de mercadeo, entonces hay una vacante en mercadeo, entonces lo que hace la persona, el gerente de mercadeo o el director de mercadeo es hacer un oficio, una carta en donde se la escribe a talento humano y donde solicita, perdón, solicita pues que se ocupe esa vacante. Entonces, el área de mercadeo dice, necesito ocupar a una persona especializada en psicología del consumidor, entonces necesito que se ocupe en el menor tiempo posible. Entonces, como estamos hablando de mercadeo, entonces me voy a ese documento que estamos buscando un gerente de mercadeo, ¿sí?
o un psicólogo con especialización en consumidor, entonces yo miro a ver cuál es el documento que más se me acerca a lo que me están pidiendo. Entonces, ese documento tiene la información, las tareas, las obligaciones y la responsabilidad. Dice que no existe una manera única para redactarlo, aunque generalmente se suele tener en cuenta tres aspectos importantes en esta descripción del caso. Primero, identificación del puesto. Es donde se recoge la información necesaria para localizar el puesto de trabajo en la organización. Es decir, en el organigrama. El área, el departamento, el ocupante, el superior jerárquico y otras cosas. Y esta persona a quién dirige. Entonces, la identificación del puesto, por eso en el organigrama se tiene que establecer que si ese cargo está creado, debe aparecer en el organigrama. ¿Sí? Por eso se habla de la identificación del puesto. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos nosotros de los conflictos o una de las causas que genera el conflicto es precisamente la ambigüedad del cargo, precisamente la ambigüedad en cuanto a roles, en cuanto a poder y jerarquía? Pues precisamente por eso, porque no hay una información clara con respecto a dónde está ubicado ese cargo, de quién depende, en qué área tiene que estar. Es que resulta que lo colocan una semana acá y la otra semana o en el otro mes está rotando. Entonces eso desmotiva mucho a la gente, al trabajador que está ocupando ese cargo. Entonces realmente lo que hace la persona allí es tener la certeza de que ese puesto sí existe y tiene un superior jerárquico y depende de cierto departamento y está ahí establecido. Entonces, como primer aspecto de esa descripción del cargo es la identificación del puesto. Para luego hablar del resumen del puesto. Contiene la misión del puesto y cuáles son los resultados esperados, así como las funciones desempeñadas. Fíjense que el análisis del cargo está también hablando de la descripción del cargo. O sea, son dos cosas que se unifican para poder entender lo que hace una persona allí. La descripción del cargo como tercer aspecto importante son las funciones y las responsabilidades. Incluye lo que hay que hacer en el puesto, cómo se hace y por qué se hace. ¿Sí? Entonces es una persona que tiene que estar atendiendo al público. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que debe tener esta persona? ¿Cuáles son las destrezas? ¿Cómo lo debe hacer? Entonces, fíjense que todo esto me desglosa de una manera perfecta, de una manera concreta lo que tiene que hacer. Y cuando yo hago el proceso de selección, me dedico a observar en detalle cada una de estas responsabilidades de que debe tener ese candidato para que sea seleccionado para ocupar el cargo. Entonces yo me ocupo muy bien de eso y me siento a trabajar en el proceso de selección para escoger al candidato más idóneo, ¿no? En últimas, eso es lo que es el proceso de selección. ¿Sí? Escoger dentro de varios candidatos, una buena cantidad de candidatos a la persona más idónea. Y eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Nosotros todos los días tomamos decisiones. ¿Sí? Entonces, si yo voy a comprarme unos zapatos, entonces quiero comprarme los zapatos más bonitos, los más elegantes, los más cómodos. Si quiero comprarme una camisa. Entonces, siempre estamos seleccionando, siempre. Entonces, la idea es que en el proceso de selección escojamos a lo mejor. Entonces miremos, por ejemplo, acá este formato del perfil del puesto. Aquí habla de la unidad orgánica, finanzas, cajas, denominación del cargo administrativo, nombre del puesto encargado de cobranza y atención al cliente. Fíjense, grupo ocupacional técnico, nivel 2. ¿Sí? Dependencia jerárquica lineal, depende de la gerencia. Dependencia jerárquica funcional no aplica. ¿Sí? Supervisión de personas, acá se elige si sí supervisa a personas o no supervisa a personas. Si es este cargo, pues entonces se selecciona a quien no supervisa personas. ¿Sí? Y aquí habla de la misión del puesto.
atiende a los clientes que llegan de una forma en que las personas se sienten bien atendidas, lo cual genera un mayor porcentaje de ventas. Su trabajo lo tiene que realizar de una manera rápida porque mientras le toma su orden, ya le están sirviendo y él mismo tiene que estar cobrando. Cada día hace un conteo de lo que se vendió y todo lo que se ingresó a la casa. Esa es la misión del cargo, del puesto. ¿Cuáles son las funciones? En este caso, toma la orden de los clientes que recién llegan, les transfiere la orden a los productores, indicándoles detalladamente lo que el cliente está solicitando, funciones del puesto. Indica si necesitan comprar otro producto además de las tortillas, les prepara en el papel adecuado para la entrega al cliente, le dice al cliente el total a pagar, le cobra el monto indicado con anterioridad, al final del día indica cuánto fue lo que se vendió, hace un presupuesto para reinvertir. ¿Sí? Aquí vemos ese análisis de ese caso. Wow. Aquí se habla de esta empresa Enviacero, perfil ocupacional por competencias, auxiliar de bodega y almacén, código tal, versión tal. Fíjense que en el análisis del cargo tiene que ver pues, esto establecido y esto se hace cuando el grupo de expertos se reúne para poder crear el cargo. ¿Cuándo fue la fecha de aprobación de esta creación del cargo? El 1 de noviembre de 2013. ¿Cuántas páginas tiene este cargo? De 1 a 3. Entonces, información general, características, competencias. Entonces, acá vemos nosotros. Identificación, auxiliar de bodega y almacén. Reporta a director administrativo y financiero. Cargos que reportan a este, ninguno. Dependencia administrativa y financiera. Rol al que pertenece, un rol táctico. Entonces aquí está la misión: controlar y registrar en el sistema operativo de la empresa el ingreso, almacenamiento, clasificación, codificación y entrega de los bienes adquiridos y desarrollar, mantener y ajustar procedimientos. Controles que mitiguen el riesgo y generando eficiencia, eficacia y optimización de los recursos de acuerdo a la normatividad vigente. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros esa misión o propósito del cargo. ¿Qué competencias debe tener? Educación, técnico en conocimientos administrativos y de sistemas, formación, conocimiento básico de Internet, Excel, legislación en servicios públicos, domiciliarios y demás normas de aplicación para atención al cliente. Entonces, tiene que tener ese técnico y tiene que tener un conocimiento adicional, digamos como un curso, como un diplomado, ¿sí? Que usted haya hecho. Y experiencia, 1 año. ¿Ven? Entonces son las características requeridas. Como mínimo debe tener eso. O sea, si tiene más, y aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, señoritas y caballeros. Aquí hay algo importante y es de que si para este cargo se presenta una persona que tiene más de esto, de lo requerido, pues esta persona tampoco se va a poder seleccionar, porque es que resulta que esta persona está sobrecalificada. Sobrecalificado es de que tiene mucha más experiencia, mucho más conocimiento, está mucho más preparado para ese cargo. Y una persona que está sobrecalificada puede generar baja motivación, puede generar inconformidad, porque lo contrataron, pero él hace cosas que realmente no le llaman la atención. O sea, está ahí pues porque no tiene dónde más estar. Entonces realmente cuando la persona está sobrecalificada, ese concepto de sobrecalificado también influye para que para que no se seleccione, ¿sí?
porque se necesita pues precisamente esas características en educación, en formación, en experiencia, con esos requisitos mínimos, ¿sí? Si no los tienen, pues sí, lógicamente no se selecciona, pero si tienen más de estos, está sobrecalificado. Y eso puede generar en el trabajador baja motivación, inconformidad, ¿sí? Aburrimiento, o sea, una gran cantidad de cosas negativas que en últimas para la empresa no le sirve. Competencias genéricas y competencias de rol. Entonces acá habla, hay unos rangos con respecto a cómo es el nivel esperado. Hay una escala en donde si es uno, pues esa competencia genérica necesita tenerla, ¿sí? Y cuando se hacen las aplicación de las pruebas psicológicas y las pruebas psicotécnicas, eso es lo que nos arroja esta información, ¿sí? Entonces, fíjense que acá habla del grado esperado. O sea, entre más se acerque eh, a un nivel, digámoslo, adecuado, pues entonces más se va a tener en cuenta para que siga en el proceso, eh, en el proceso de selección. Entonces dice acá que la competencia genérica, orientación a resultados, innovación, adaptabilidad, orientación al cliente y trabajo o trabajo en equipo. Estos serían habilidades blandas o competencias blandas. ¿Sí? Esto, porque es lo que requiere el cargo. ¿Sí? Y del rol, estamos hablando de conocimiento técnico, autocontrol, comunicación y pensamiento analítico. Aquí están mezclando competencias técnicas con las competencias blandas o competencias duras. Conocimiento teórico pues, sería una competencia dura, que es la capacitación, la formación que yo recibí cuando yo estaba estudiando, ¿sí? Entonces es lo que yo conozco, es lo que yo tengo en el disco duro, es lo que yo conozco, ¿sí? Pero cuando hablamos de autocontrol, comunicación y pensamiento analítico, estaría más ligado con estas competencias blandas, ¿sí? Porque cuando hablamos de autocontrol es de que la persona no se ofusque con facilidad, que no se salga de casillas, eso es una habilidad blanda. Comunicación, una persona que si se comunica asertivamente, adecuadamente, acuérdate que uno de los problemas o de las causas de los conflictos laborales o sociales es precisamente la mala comunicación. Y el pensamiento analítico, pues también es una habilidad, ¿no? Es como una competencia blanda allí. Entonces, ahí se están como mencionando tanto las competencias duras como las competencias blandas. Acá en las condiciones ambientales de trabajo de lo que yo les estaba diciendo, si trabaja bajo techo, si trabaja al aire libre, si trabaja cerca de un sitio donde hay malos olores, si tiene buena ventilación, si tiene buena iluminación, si trabaja en un cubículo o si trabaja en un espacio como en una sala con varios cubículos, no sé. Entonces acá, si es a alta temperatura o a baja temperatura, entonces ahí vemos nosotros esa parte. Espera que voy a leer esa parte que es importante. Los factores de riesgo que están presentes en las condiciones ambientales del personal administrativo de enviaseo empresas de servicios públicos son los siguientes factores de riesgo: ergonómico, factor de riesgo físico, factor de riesgo locativo, factor de riesgo psicosocial y factor de riesgo de orden público. Eso sería pues como el manejo que se le diría a esas condiciones ambientales de trabajo. Bueno. Análisis de puesto, descripción y especificación del puesto, decisión, reclutamiento y de selección. Miren lo que habíamos hablado al principio de la clase de hoy. Evaluación del puesto, decisiones de sueldos y salarios. Miren lo importante, de acuerdo a todo este manejo que se ha hecho a nivel del análisis del puesto y de la descripción del cargo, pues lógicamente
se determina cuánto salario, cuál es el nivel salarial de la persona que va a ocupar ese cargo. ¿Sí? Esas decisiones, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, a sus habilidades. Definitivamente eso es lo que plantea como esa posibilidad. Y pues como todo el mundo no viene pues como pues ya preparado al 100%, pues se establece como requisitos de capacitación. Resulta que esta persona no tiene, o sea, tiene cierta formación, pero está un poco como débil en atención al cliente, por decir algo. ¿Sí? Entonces necesitamos capacitarlo en esa parte, en esa área. Entonces aquí estamos hablando de que ese análisis de puesto se necesita tener cada uno de estos aspectos. Entonces, eso sería lo que tienen que trabajar en el área de talento humano. Aquí vemos nosotros los verbos que uno utiliza para poder, pues como se habla en verbos, de directivo, de mandos medios, de técnico operativo, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque cuando ustedes diseñan el análisis del cargo y la descripción del cargo tienen que tener eso. Entonces, a nivel directivo, mencionemos algunos. Definir, emitir, negociar. Fíjense que son verbos relacionados con el análisis del cargo. ¿Sí? Representar, supervisar, verificar. Fíjense que eso lo hace un cargo directivo. En mandos medios, hay algunos que se repiten. Por ejemplo, este de negociar en mandos medios está lo mismo acá que en la parte gerencial de negociar. Seguramente si buscamos gestionar, de pronto también esté acá gestionar. Mira, gestionar. ¿Ven? Pero lógicamente hay una mayor cantidad de verbos en los mandos medios. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hace el directivo? El directivo lo que hace es delegar. Y el mandos medios pues también delegan. Entonces, por eso, pues acá hay estos verbos que se pueden emplear en la descripción de cargos. ¿Sí? Importantísimos estos verbos porque esto nos ayuda a que nosotros describamos de una manera mucho más clara estos cargos. Y el técnico operativo pues ya es como el trabajo, perdónenme la expresión, el trabajo ya más sucio, ¿no? Lo que se tiene que hacer, lo que están realmente generando el trabajo. Almacenar, aplicar, apoyar, archivar, atender, elaborar, documentar, hacer, ¿sí? Acá no hace, el gerente no hace, la parte directiva no hace. Acá simplemente define, acá convoca. Fiscalizar, acá, bueno, acá verificar, de pronto acá verificar también. Pues acá el técnico operativo tiene que verificar pues, para poder entregar informes. ¿Sí? Cada uno tiene que verificar. Verifica porque tiene que dar informes y hablar con el jefe inmediato que también a la vez verifica. ¿Sí? Y a la vez verifica. Entonces realmente eso es lo que pasa con esa parte de la verificación. Bueno. Bien. Ese era el organigrama que habíamos visto ahorita. Gerente general, secretario, jefe de finanzas, contador, logística, despachos, mantenimiento, cada una de estas áreas, dependiendo de la empresa, Pues lógicamente, dependiendo de qué tan grande es la empresa, pues el organigrama va a estar mucho más robusto, mucho más grande. ¿Sí? Si es una mediana empresa o si es una MIPYMES, pues también pues, el organigrama va a ser mucho más delicado, más flaquito, ¿no? Más pequeño, digamos así. Entonces,
tenemos que hacer una actividad, pues eso la vamos a hacer el martes, ¿sí? Vamos a hacerlo individual. O sea, como no podemos trabajar en grupo, entonces vamos a hacerlo individual. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes elabore una descripción de puesto, escoger un cargo según el organigrama presentado anteriormente, implementarlo en cualquiera de los formatos analizados, ¿sí? Sea por observación, sea por entrevista, sea por cuestionario, sea por bitácora, o sea por grupo de expertos, ¿no? Entonces, necesito que para el martes ustedes tengan, cada uno de ustedes tengan dos cargos. Trabajen ustedes, por favor, dos cargos. Como les recuerdo, lo van a hacer de una manera individual, pero entonces escojan ustedes dos cargos de estos. Y trabajen ese ejercicio de elaborar esa descripción del puesto. Bueno, para que lo analicemos, el martes. Y el manual, ya para terminar esta parte, el manual de funciones, pues es un documento en donde pues se prepara en la empresa con el fin de determinar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una compañía. O sea, el manual de funciones es la misma situación del análisis del cargo que estamos hablando en el día de hoy. Entonces, permítanme, voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles otro que necesitamos también tener como claro. Permítanme. Estoy abriendo un Excel para mirar un poco esa parte del formato de perfil del cargo, que está en blanco, pero quiero que lo miremos. Ahora sí voy a compartir con usted nuevamente la pantalla. Entonces, esto es lo que tenemos que tener como resuelto para el martes. Este formato de perfil del cargo. Decimos que entonces, miren. Bueno. Formato de perfil del cargo, fecha, sede, identificación del cargo, la denominación, código. Pues el código, pues ustedes lo pueden, pues por ahora, inventar. Nivel del cargo, asignación salarial y la dependencia. Es el ejemplo que vimos anteriormente. Objeto general del cargo, qué es lo que tiene que hacer la persona, requisitos mínimos, formación académica, experiencia laboral. Vamos a determinar las funciones que tiene que desempeñar esta persona. Acá están las convenciones para que se determine la periodicidad y el tipo. Entonces, periodicidad es ocasional, diario, para ocasional sería O, para diario sería D,
para mensual la M y para trimestral la T. Entonces, tenemos que colocar si es O, si es D, si es M, si es T, y el tipo de función, ejecución, análisis, dirección y control. ¿Sí? Dependiendo del cargo que ustedes vayan a seleccionar. ¿Sí? Luego, hablamos nosotros de las competencias. Igualmente, se califican en alto, medio y bajo, o sea, es decir, ¿qué tanto necesitamos que esta persona que va a ocupar un X cargo tenga autocontrol? Necesitamos que lo tenga en un alto medio o en un alto medio, perdón, en un nivel alto, en un nivel medio o en un nivel bajo, ¿sí? Y así con cada una de ellas, o sea, pero todas tienen que tenerse en cuenta, todas tienen que asumirse. Acuérdense, por favor, que en esta parte, acá, en estas partes, hay que utilizar los verbos adecuados según el cargo, si es un cargo directivo, si es un cargo medio o es un cargo operativo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ya miramos las competencias. Ahora miramos las competencias técnicas, atención al detalle, atención al público, autoorganización, comunicación no verbal, todo esto. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con las competencias blandas. Aquí por ahora no hay competencias duras. ¿Por qué? Porque eso lo está manejando en esta parte. Acá estamos mirando un poco la formación académica, que serían como las competencias duras, ¿no? Es decir, lo que ha estudiado esta persona. Estudió una carrera profesional, estudió una carrera técnica o tecnológica, estudió una especialización, maestría, diplomados, seminarios, todo lo que ha recibido de esta persona. Ahí es donde estarían las competencias duras. ¿Qué responsabilidades tiene? Sobre bienes y valores. Es decir, esta persona recibe plata, esta persona recibe títulos valores, entonces, ¿cuáles son y en qué nivel? Si alto, medio o bajo también. ¿Sí? Acá lo que se puede colocar es una X en esos cuadros en donde se habla de ese tipo de nivel, de alto, medio o bajo. ¿Sí? Información, si estamos hablando, si es una empresa de tecnología de punta, si esa información es confidencial o no lo es. Algunas veces los cargos no aplican, entonces simplemente se coloca no aplica. Relaciones interpersonales, si tiene cercanía con el cliente o no. Y ahorita nos saca la plataforma, nos volvemos a ver en cuestión de segundos. Relaciones interpersonales, dirección y coordinación. ¿De qué nivel jerárquico? ¿Sí? Entonces, si tiene gente bajo su supervisión o, por el contrario, a él lo